Vamos a Deuteronomio capítulo 2. Ahí vamos a tener el pensamiento de la palabra de Dios, complementándolo también con algunos otros versículos, ahí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Deuteronomio capítulo 2, ahí va a relatar el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, después del fracaso de Cades Barnea, ¿no es cierto?, donde decidieron mandar espías y no entraron, trajeron malas noticias, 10 espías, solo 2, Josué y Caleb, que habían traído buenas noticias, pero el capítulo 2, a partir del versículo 1, va a decir así: Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Es una conversación entre Dios y Moisés, ¿no es cierto? Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Dice: no os metáis con ellos, no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, o sea, nada, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua, y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Saltamos versículo 9. Y ahora me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Versículo 19. Dice: y cuando te acerques a los hijos, dice versículo 19, cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Y si prestamos un poquito de atención, hay en 3 versículos, 3 situaciones diferentes, Dios le va a decir al pueblo: no te metas, no molestes en estas tierras que van a pasar. Claro, Dios tenía un propósito. Fíjate que el versículo 4 dice que este territorio por donde van a pasar, dice, es el territorio de vuestros hermanos. Entonces, tanto en el versículo 5, dicen que esa tierra Dios le había dado a Esaú, a los descendientes de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. O sea, eran hermanos con Israel. Y Dios tenía el propósito que no se peleen entre hermanos. Lo mismo que en los versículos 9 y 19, no te metas, no molestes con ellos, ni entres en guerra, porque esa tierra Dios se la había dado a los descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Entonces Dios tenía ese propósito de que no haya problemas entre hermanos, entre los mismos hijos de Israel. Y Dios le dijo que no. Y sabes, estos pasajes, estas cosas puntuales, me gustaron, y de ahí saqué el título de este mensaje. Y el título es: cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. ¿Sabes? Estaba escuchando un misionero un mes antes, 15 días antes de la pandemia, que decía, nos tiraba todos los proyectos para el 2020 y vamos a hacer esta actividad y esta actividad evangelística y vamos a recorrer el país, dice, y la vamos a romper. Y para este año le puse a este ministerio Visión 2020. Y tenía agenda, proyectos, tenía sueños, pero de repente Dios
dijo no. Vino la pandemia y Dios dijo no. Y a cambiar todo, a reinventarse, ¿no? Que es esa palabra que se usó durante todo el 2020, reinventarse. Y Dios dijo no. Y la visión 2020 quedó ahí. Propósito, podemos pensar muchos. Seguramente hay un propósito en tu vida. Hubo un propósito que conociste en tu vida durante este 2020, especial. Difíciles para uno, no tantos para otro, pero especial. Y con Noemí hemos visto algunos propósitos de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Quería resaltar los no de Dios en estos pasajes. Y Dios le dijo que no a estos hombres para conquistar. Fíjate ahí un poquito más atrás, en el versículo 34 del capítulo 1, Dios le dijo que no a estos hombres para conquistar, pero también le dijo que no a Moisés. Fíjate el versículo 34, dice, y oyó Jehová la voz de nuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a sus padres. Y era lo que relaté antes, ¿no? Cades Barnea, los 10 espías, 10 vinieron con malas noticias y solo 2 con buenas noticias, y el pueblo que hizo se desanimó y no quiso entrar a la tierra. Y Dios se enojó, porque ya la había entregado, como dice Dios. Ya le había dado, eran vencedores, sin embargo, ellos pensaron por ellos mismos, Dios quedó a un lado, e hicieron enojar a Dios. Pero fíjate el versículo 37, dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú estarás allá. Ese Moisés que había tenido esa relación estrecha y que tenía esa relación estrecha con Dios, ese al que Dios hablaba cara a cara, Dios le dijo no. ¿Sabes? Dios no hace distinción de personas, ni porque sos amigo, ni... cuando Dios tiene que decir no, lo dice, porque es en favor de su obra, es en favor del siervo que aún le dice que no, y es a favor de cada uno de nosotros. Mirá, quiero que veamos ahí junto un poquito por qué o en qué situaciones Dios puede decir que no. Y quiero que prestes atención a las A, que vamos a ver. En primer lugar, está clarito acá, Dios dice que no cuando está airado. Fíjate que Moisés dice, contra mí se airó Dios. Se había airado antes contra Moisés. ¿Te acordás cuando dijo, hablale a la peña y va a salir agua? ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Era la segunda peña. En la primera había golpeado y salía agua, porque Dios le había dicho así. Y ahora Moisés había golpeado en vez de abrir. Y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Y estaba airado con Moisés, y estaba airado por el pueblo, estaba enojado por su desobediencia. Por su desobediencia a entrar en la tierra, porque ellos se asustaron por ver gigantes, y Dios ya le había dado la orden de entrar. Claro, porque era Dios el que iba a pelear por ellos. No eran ellos mismos. Y a veces nos pasa a nosotros que nos achicamos y nos asustamos ante determinadas situaciones y circunstancias, porque nos olvidamos que Dios está con nosotros. O no recurrimos a Dios, ya sea pidiéndole permiso o viendo qué opina Dios, o sabiendo que Dios está para recurrir y pedir su ayuda. Y Dios, airado, dijo, no. Fíjate lo que pasó, sigue relatando ahí un poquito qué es lo que pasó en el versículo 41. Dice, entonces respondisteis
dice Dios, y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, perdón, Moisés. Dice, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armaste cada uno con sus armas de guerra, y os preparaste para subir al monte. Dios ya había dicho que no. ¿Sabés? Cuando Dios dijo, peleen, ellos dijeron no. Y ahora que ellos estaban dispuestos a subir, Dios dijo, no, ahora no. ¿Sabés? Porque el tiempo y las circunstancias y los momentos los maneja Dios, no los manejamos nosotros. Y fíjate que el versículo 42 va a decir, y Jehová me dijo, dice Dios, diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Dice, y os hablé y no diste oído. Antes fuiste rebelde, ¿te acordás? Por rebeldía. No entraron a la tierra prometida. Dice, versículo 45, dice, y volvisteis y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Ves? Dios había hablado y ellos dijeron que no. Ahora, cuando ellos clamaron a Dios, ya era tarde. Y Dios dijo que no. Porque lo que tenemos que hacer o lo que ellos debían hacer era en ese tiempo y en ese momento. ¿Por qué? Porque era Dios el que iba a pelear con ellos. Y la gloria iba a ser para Dios. Si cuando yo hago las cosas cuando yo quiero, la gloria no es para Dios. La gloria es para mí. Y eso le pasó al pueblo, porque ellos debían mostrar a los pueblos conquistados cómo era Dios el que peleaba. Ellos iban a ver a Dios, no iban a ver al pueblo de Israel ahí peleando. ¿Sabes? Muchas veces busco a Dios o quiero hacer las cosas con mis fuerzas, como yo quiero, y busco por un lado y busco por el otro, y como decía antes, ¿y Dios? Y Dios va quedando afuera. Va quedando fuera de mi vida, fuera de mis decisiones. ¿Sabes? Si no pasa solo en el ministerio, pasa también en mi vida, porque no hay ministerio si no hay una vida que lo respalde. Y cuando hablo de ministerio, no hablo de tener esos ministerios espectaculares o de subirse al púlpito o predicarle a miles. No, hablo del ministerio diario con mi familia, en el trabajo, en el colegio, uno a uno. Hermanos, todos tenemos ministerio. No solo tienen ministerio los líderes o el pastor. Nosotros también tenemos ministerio. Mirá, ¿sabés? Dios dijo que no cuando estaba airado. Dios dijo que no cuando el arrepentimiento de su pueblo fue tardío, no fue genuino. Pero ¿sabés a quién más le dijo que no Dios? Al apóstol Pablo. Y yo me preguntaba, ¿al apóstol Pablo? ¿Con lo que fue el apóstol Pablo? ¿Con lo que cambió el apóstol Pablo? Ese que fue encontrado en el desierto, ese que era perseguidor de la iglesia y que ahora era fundador de iglesia. Ese gran evangelista, aunque los apóstoles sabemos que tenían todos los dones, ese gran evangelista que fue y predicó en los lugares donde Cristo no había predicado. Ese evangelista que según algunos estudiosos llegó hasta España y Portugal y cubrió toda Europa con el evangelio de Cristo. Dios le dijo que no. Parece increíble, ¿no? Porque Dios me puede decir que no a mí, pero al apóstol Pablo. Sí, como decíamos antes, Dios cuando tiene que decir que no, no mira nombres, ni ministerios, ni obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mejor para la obra, para Pablo y para nosotros. Y Dios le dijo que no a Pablo en el ministerio, ese Pablo que tenía planes, proyectos, agendas, sueños. Fíjate, acompáñame a Hechos, capítulo 16. Y ahí vamos a leer cómo fue ese encuentro de Dios
cómo Dios le dijo que no a Pablo. Mirá, el versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vos decís, ¿Dios le dijo que no a predicar el Evangelio? ¿Dios le dijo que no a enseñar el Evangelio? Eso dice acá. Hechos. Dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, que dice, no se lo permitió. Dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y Dios le dijo que no a todos los proyectos que tenía Pablo, a todos sus planes. ¿Y que era malo predicar el Evangelio? No, no. Pero Pablo tenía que aprender algo, que ya vamos a ver. Porque no solamente en el ministerio Dios le dijo que no a Pablo, le dijo que no a Pablo primero en su vida. Recordemos, no hay ministerio sin una vida que lo respalde. Y primero le dijo que no en su vida. Mirá, 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, en esa relación tan personal que Dios tenía con Pablo y que también tiene o quiere tener con nosotros. A partir del versículo 7 va a decir, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Te acordás ese aguijón en la carne? Había sido puesto, Satanás por orden de Dios, Satanás no se mueve tampoco por orden de Dios, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dios conocía el corazón de Pablo, y tal vez Pablo con ese carácter fuerte que tenía, con ese Pablo que era tan emprendedor, muchas veces, quizás, pienso, debería haber hecho, quizás hizo la obra con sus propias fuerzas, con sus propios medios. Por eso dice que ese aguijón estaba para que no me enaltezca sobremanera. Quizás muchas veces el orgullo haya ganado el corazón de Pablo, la soberbia, y aún se había enaltecido, diciendo yo lo hice. Y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Y sabés que me ha pasado que muchas veces he hecho ministerio en mis propias fuerzas. Y he notado la diferencia, ¿no? Cuando lo hago en mi fuerza y cuando hago en la fuerza de Dios. Y el resultado, cuando lo hago en mis fuerzas, es la no paz, la no satisfacción. Porque si bien hice lo que debía hacer, fui yo el que actué y no fue Dios el que actuó. Pero mirá, seguimos. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, no. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Ves? Pablo tenía que aprender no solamente a lidiar con sus debilidades, sino a aceptarlas y saber y aprender. Dijimos, airado, arrepentimiento, Pablo tenía que aprender, no solo humildad para vivir, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. No solo tenía que aprender humildad, ¿sí? Sino Pablo tenía que aprender
que cuando era débil, era Dios el que iba a actuar. Y Dios aprendió y Pablo aprendió esa lección. Decidió bien y cambió. ¿Sabes? Lo que tenía que aprender Pablo era que lo necesario está antes que lo importante. Pablo quería predicar el Evangelio, pero Dios dijo, hay necesidad en un hombre, en Macedonia, y eso es necesario antes que vos hagas lo otro. ¿Sabes? Esto me lleva a acordarme a Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Ahí iba el Señor Jesús de Judea para Galilea. ¿Sabes? Y dijo a sus discípulos, vamos a pasar por Samaria. ¿Sabes? Samaria era el camino más largo, era el camino más peligroso, porque eran enemigos, no entendían nada los discípulos, y le dijeron, Señor, por Samaria, y él dijo, por Samaria. Dice, porque me es necesario pasar por Samaria. ¿Es importante todo lo que íbamos a hacer? Sí, pero ahora me es necesario pasar por Samaria porque el Señor sabía que había ahí una mujer necesitada de Cristo. ¿Sabés si esa mujer no solo conoció al Mesías, sino que a partir de ella explotó el Evangelio por todo Samaria? ¿Ves? A veces queremos hacer la obra con muchos, pero la obra de Dios es uno a uno. ¿Sabés? Si predicándole a uno, después ese uno sigue haciendo la obra de Dios y el Evangelio explota por otro lado. A veces nos empañamos en multitudes. Hermanos, uno ganando uno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que Dios nos pide. Después nos puede pedir otras cosas, predicar a multitudes, sí, pero primero, uno a uno. Lo necesario es primero que lo importante. ¿Era importante hacer milagros para el Señor? Claro, Él tenía que demostrar que era el Mesías, pero también era necesaria la cruz. Porque si hubiera hecho milagros y no hubiera ido a la cruz, la obra hubiera estado incompleta y hoy vos y yo no estaríamos acá. Aprendiendo de la palabra de Dios y con la esperanza de ir al cielo. Y pensaba qué cosa estoy haciendo, ¿no? Que es importante, pero que no es necesaria, o qué cosas debo hacer que son necesarias antes de lo importante. Y pensaba, a ver, ¿ganar dinero es importante? Claro, sí, ganar dinero es importante, ¿sí? Pero es necesario administrarlo bien, porque Dios nos puso por administradores, y no solo del dinero, de lo que Él me dio en mis talentos, ¿sí? Esa capacidad que yo tengo natural, o el que Él me dio con los dones, que es esa capacidad sobrenatural después de recibir a Cristo, ¿sí? Y también de mi tiempo, de cómo utilizo mi tiempo, que a veces fallamos y descansamos más de lo que, o hacemos cosas necesarias, importantes, pero no necesarias. Es importante trabajar, claro, pero es importante pasar tiempo con la familia. A veces 1 hora o 2 horas menos de trabajo implican horas de calidad con la familia. Yo recuerdo, y esto no es un reclamo, sino es una ilustración, recuerdo que mi viejo trabajaba de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, hasta los domingos, y era de lunes a lunes, y claro, cuando él llegaba, yo ya me había ido al colegio hacía 15 minutos, y cuando yo volvía, él estaba durmiendo, y cuando él se levantaba, yo me había ido a entrenar, y pasé mucho tiempo sin ver a mi viejo. ¿Sabes? No es un reclamo, pero quiero que lo tomen como ilustración, el tiempo. ¿Es importante estudiar la Biblia? Claro.
¿Sabés? Pero que es necesario ponerla en práctica. Porque si no tengo la cabeza así, pero no practico nada. ¿Y sabés qué? Las personas se dan cuenta, porque no hay ministerio sin una vida que lo respalde. Y Dios le dijo que no a Josué, porque tanto los enemigos como el pueblo, que era la primera batalla ahí en Jericó, tenían que ver actuar a Dios. Y ellos estaban preparados, entrenados para pelear, y Dios le dijo, hay que dar vueltas. Imagínate el desconcierto. Y dar vuelta un día, y 2, y 7, y sonar las trompetas, y vieron el milagro cuando los muros se derrumbaron y conquistaron aquella ciudad, porque lo hicieron a la manera de Dios. Y vieron el actuar de Dios, porque el actuar de Dios iba a alimentar su vida, su fe, y lo que debían hacer, conquistar la tierra. Y el ver actuar a Dios, hermanos, seguramente lo viste en esta cuarentena, o lo viste muchas veces en tu vida, es lo que alimenta mi fe, lo que alimenta tu fe. Qué lindo es ver actuar a Dios. Qué lindo es cuando, digo, podemos ver, Dios lo hizo y no lo hice yo. Y pasa en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, en todo. ¿Sabes? Ahí en Zacarías, lo voy a parafrasear para no buscarlo, dice, no es, no es con fuerzas, es no es con caballos con fuerzas, sino con mi espíritu, dice Dios. Proverbio dice, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Te das cuenta? Ahora, no es que no me tengo que preparar. Sí, yo tengo que hacer mi parte, pero la otra parte, la conquista, la victoria, va a ser de Dios. En el ministerio, en mi vida, en mi familia y en donde sea. Hagamos lo que debemos hacer y Dios hace el resto. Y qué lindo es ver actuar a Dios y decir, lo hizo Dios. Y eso es dar gloria a Dios. Porque si no hay gloria a Dios, es mi gloria. Ahí Santiago capítulo 4 dice, no digamos, iremos a tal a cual ciudad y traficaremos y venderemos, porque no sabés si es lo que Dios quiere. Hacer planes, sí, pero nunca dejar afuera a Dios. Dios dice que no cuando está airado. Dios dice que no cuando no hay un arrepentimiento genuino, cuando tengo que aprender, como aún Pablo tuvo que aprender, cuando tengo que ver actuar a Dios. Pero mirá qué interesante. Dios dijo que no en Getsemaní. Y Dios dijo que no en la cruz. Y quizás estás pensando en este momento, o muchos están buscando, ¿dónde está el no de Dios? ¿Dónde dice la Biblia que Dios dijo que no en Getsemaní en la cruz? Bueno, Dios dijo que no en el silencio. Porque Dios no habló. Cuando el Señor dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios dijo, sabés lo que tenés que hacer. No voy a dejar pasar de vos esta copa. Y en el silencio, Dios dijo no. Muchas veces queremos hacer cosas y oramos y Dios está diciendo que no. También cuando pedimos mal, Dios dice que no. Y en la cruz, Cristo fue desamparado para ampararme a mí, como dice el himno, ¿no? Dios mismo lo desamparó para ampararme a mí. Y dijo que no en la cruz. Y toda la ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios para que no caiga
sobre nosotros y hoy tengamos esta esperanza, estemos aquí. Porque Dios le dijo que no en Getsemaní y en la cruz. ¿Y sabes por qué Dios dice que no? Le dijo que no al Señor por amor. Otra, por amor a vos, a mí y a todas sus criaturas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios dijo, Dios, el amor ese que Dios utilizó y dijo no por amor, es el amor para ir a Él, pero también para permanecer en Él y también para volver a Él. Nunca es tarde para volver a Dios. ¿Sabes? He conocido hermanos que se han apartado de Dios o que andan ahí con un pie adentro, un pie afuera, y cada proyecto que comienzan se corta, se cae. ¿Sabes por qué? Porque va por sus propias fuerzas. Y Dios quiere, primero quiere su corazón, quiere que vuelva a Él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una vez estaba luchando ahí con mi vida, ¿no? Porque veía que mi vida no progresaba. Era fiel, tenía ministerio, pero no podía, trabajaba muchísimo, esas 14 horas en el taxi, pero no podía pintar una pared en mi casa y veía que otras personas en mi iglesia trabajaban tanto o más que yo, tenían su ministerio igual que yo, eran fieles igual que yo, y me los veía progresar. Y decía, ¿por qué yo no progreso? Y estaba luchando contra esas cosas hasta que en un momento Dios dijo, Omar, tengo otra cosa para vos. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Dios tenía cosas mejores, que yo progrese económicamente o con mi casa, aún siendo fiel. Dios tenía esta forma de vida que yo no sabía, que me costó ver y aceptar. Dios tenía a Noemí y que iba a ser mejor para la obra de Dios y para mí y para nosotros. Quiero ir terminando ya. Y tanto el amor de Dios que dice que no, como cuando tengo que aprender, cuando hay un arrepentimiento que no es genuino, cuando está airado, cuando tengo que ver el actuar de Dios, es como un diagnóstico, ¿no? Ahí se me viene a la mente el Salmo 13, después léanlo, 3 veces David va a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Y sabes, cuando Dios dice tantas veces que no en nuestra vida, ¿no te ha pasado? Que dijiste, Dios, pero todo no. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes si el ánimo empieza a caer? Y llegamos a decir, como en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es que cuando los sueños, los proyectos, los planes y las agendas que tenemos, como la visión 2020, aún la familia y los afectos, es todo no. Empieza la turbulencia, se hace todo trizas y te agotás. Porque Dios dice no y no entendés. Y cuando Dios dice que no a todas esas cosas, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Porque hemos visto un diagnóstico, ¿no? Pero ¿y cuál es el remedio? Cuando Dios dice que no, tengo que ir a los otros no de Dios. Mira, acompáñame a Isaías. Isaías capítulo 41, versículos muy conocidos, pero a veces cuando Dios muestra, a veces no es solamente estudiar la palabra de Dios, sino que Dios abre el entendimiento, porque tantas veces lo he leído esto, pero mirá, dice, versículo 9 del 41, dice, porque te tomé de los confines de la tierra
y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Tú, que estás sentado ahí. Yo que estoy acá, mi esposa al lado mío. Dice, te escogí y no te deseché. Cuando Dios ama, ama, y cuando decide algo sobre tu vida, no cambia. Porque Dios no cambia, dice, no te deseché, no te desecho y no te desecharé jamás. Porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cuando Dios dice que no, voy a los otros no. Mi siervo eres tú, no te deseché. Y nos deprimimos, Dios, no te deseché, porque eres mi siervo. Fíjate, el versículo 10 dice, no temas, porque estoy contigo, no desmayes, no, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerzas, que te da la valentía. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y siempre digo, y me encantan los absolutos de Dios, siempre. No lo va a hacer 10 veces y alguna vez va a decir que no. No, siempre te sustentaré. Y siempre te ayudaré. Y nunca nos va a desechar. Fíjate, otros no. Versículo 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, yo te ayudo. Y esa ilustración de sostener con la mano derecha es tomar nuestra derecha. Recordemos que generalmente las personas con la mano izquierda somos inútiles. Y Dios te dice, dame la mano derecha, porque yo voy a hacer funcionar tu izquierda. Y me vas a ver a mí. Y te van a ver los demás, que Dios está con vos. No temas, gusano de Jacob, pueblo de Israel, yo soy tu socorro. Fíjate, 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé. No los desampararé. Y Dios no nos va a desamparar nunca. Ese Dios soberano que permitió este 2020 especial, porque Él quería mostrarse especial en tu vida, en mi vida y para el mundo. ¿Sabes? A veces confiar y apoyarme en Dios es descansar en Dios. Y estos no de Dios, ¿sí? Estos pueden traerme fuerzas para seguir, ¿sí? Y consuelo en las circunstancias. ¿Sabes? Porque aun cuando esta visión 2020 del misionero se derrumbó, aun cuando sus sueños o nuestros sueños o esta agenda del 2020 se derrumbaron y se hicieron trizas. Y Dios dijo no, es para que vayamos y lo busquemos a Él, en los otros no, en sus promesas, que Dios no se olvida, no nos desampara ni nos desecha. Quiero terminar con 2 versículos. Romanos 8:28 dice, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas los absolutos otra vez, todas las cosas les ayudan a bien. Y quizás pensemos en este 2020 que perdí el laburo, que fue tan duro con mi familia, y sí, porque cuando Dios dice no, tengo que ir a los otros no. Todas las cosas me ayudan a bien. Y Romanos 8:32 que dice, al que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo nos dará juntamente con Él? Otra vez los absolutos. Todas las cosas.
Hermanos, cuando Dios dice no, tenemos que recurrir a los otros no de Dios. Porque el amor de Dios no solamente es para que vayamos a Él en salvación, sino para que vivamos junto a Él, buscándole a Él y dependiendo de Él. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y que tengamos un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga.